Saludos y bendiciones, Isaías capítulo 13. Estamos estudiando este libro porque estamos convencidos de que el profeta Isaías, de una manera muy especial, también como todos los escritores de la Biblia, y digo escritores porque la Biblia tiene un solo autor. El autor es Dios, escritores como 40 personas, hombres y mujeres guiados por Dios, alrededor de 1500 años de temporada en la escritura, cada uno en su lugar, con su cultura, con su idiosincrasia, pero Dios lo usó para traer su revelación. Isaías fue usado también de una manera muy especial para traer palabra que nos permite conocer más a Dios, pero también tener un panorama profético acerca de Jesús, acerca de quién es Dios, cómo piensa Dios, qué hace Dios, cómo Dios habla a su nación, en especial la nación de Israel, dejándonos principios espirituales que finalmente nos sirve a usted y a mí, que también somos la nación escogida por Dios, la iglesia, el Israel espiritual del Señor. Pero también Dios le habla a las naciones de la tierra, porque definitivamente dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Isaías 13 nos habla del juicio de Dios sobre Babilonia y esto tiene que ver con el significado de este juicio para Babilonia, que fue real, pero también cómo se aplica a nuestras vidas a este tiempo también. El propósito es enseñar que finalmente los hombres son malos, todos somos malos. El hombre sin Dios, más malos todavía, porque una persona, los hombres sin Dios, más malos, porque si no tienen al Señor, realmente están en problemas y se alejan del Señor, pero Dios es soberano. Aunque hay hombres, naciones, eh, persecuciones que creen que tener el control, finalmente Dios es soberano, tiene el control sobre todas las naciones y el Señor siempre advierte. Para este tiempo Dios advirtió a Babilonia. El capítulo 13 de esta profecía contra Babilonia es un hecho que ocurrió, pero un simbolismo también para enseñarnos que Dios obra contra la soberbia humana y o contra la rebeldía del ser humano contra él mismo, es decir, contra el creador, contra Dios. El significado de Babilonia. Quiero traer esto porque después, es decir, antes de este texto, Isaías 13, pero antes en Génesis y después allá atrás en el Apocalipsis, y digo atrás en el último libro de la Biblia, hablamos y escuchamos Babilonia y lo tenemos en cuenta en algunos momentos en el Nuevo Testamento. Y quiero compartir y reflexionar del significado de Babilonia respecto a todo cómo Dios usa esta nación, que por supuesto existió este imperio, imperio poderosísimo y demás, pero cómo Dios lo usa para representar la maldad humana. Algunos pueden recordar Génesis capítulo 11 en la torre de Babel. Ahí surge, es la semilla, es el inicio de este imperio tan grande. Génesis capítulo 11, verso del 1 hasta el 9, nos habla de Babilonia. Babilonia. Y en aquella historia, por supuesto, ellos, guiados por Nimrod, querían llegar al cielo sin Dios. Así que empezaron a hacer una torre para llegar al cielo, para adorar, en especial a los astros y demás. La astrología no viene de Dios. Pero Dios confundió las lenguas para traer, romper ese plan de querer ir a la espiritualidad o a la adoración sin Dios. No se puede adorar a Dios si no estamos conectados con Dios. El hombre sin Dios no puede tener espiritualidad. Por eso es importante que saber que no podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu del Señor. Babel quiere decir confusión. eh, de nuevo, Dios confundió las lenguas, pero, y esto trajo
fue producto por la separación. Quiero que tengas en cuenta que Babilonia simboliza la rebeldía contra Dios. Incluso hoy mismo, Irak es el territorio donde estaba Babilonia, rebeldía contra Dios. En el tiempo se convirtió Babel en Babilonia, ahora en Irak, y todo esto de nuevo simboliza la maldad del hombre sin Dios, queriendo confiar en su orgullo, en su autosuficiencia, vivir sin tener en cuenta al Señor, a confiar en los recursos humanos sin Dios. No se puede vivir así. La rebeldía contra Dios, la idolatría, todo consecuencia del pecado que lleva a la perdición, la corrupción contra el pecado. Por eso Apocalipsis habla de la Babilonia, que es la figura de la decadencia de la moral del mundo. Y eso es muy importante. En Babilonia no solo se practicaba la idolatría, sino los sacrificios, la depravación moral, todo tipo de pecado llegó a practicarse, y aún todavía muchas prácticas fuera del plan de Dios. Apocalipsis capítulo 17, verso 5 nos dice que en el frente en la frente será escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Por supuesto, está a la frente de las personas que adoraban al hombre de pecado, es decir, personas sin Dios. ¿Por qué? De nuevo, no es un letrero físico, está hablando de que tanto el pensamiento como el intelecto, como los planes del ser humano sin Dios, lleva a la idolatría, a una vida depravada, lejos de la voluntad del Señor. Babilonia simboliza el sistema de gobierno mundial, imperio humano sin Dios. Es la operación de vivir sin Dios y contra el pueblo de Dios. Pero aquí nos habla de juicio contra Babilonia, la profecía. Así que este profeta Isaías deja bien claro acerca del juicio de Dios contra Babilonia, y nos permite estar apercibidos para cuando hablemos del pecado a una persona, no lo hablemos con tibieza, no lo hablemos con paños tibios, sino que hablemos del gran problema del pecado de esta manera: el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios eh, es de Babilonia, es decir, está lejos de Dios, está en rebeldía contra Dios. Pero de nuevo, el Señor es juez justo. Salmo 75:7 dice: más Dios es juez, y a este humilla y a aquel exalta. De nuevo, Dios tiene el control, es el soberano, y por eso Él sabe y tiene el control de a quién humilla y a quién exalta. ¿Sabe a quién exalta? Al que se humilla delante de Él. ¿Sabe a quién humilla? Al que se exalta delante de Él. El salmista lo deja claro. Daniel capítulo 2, verso 21, profeta Daniel dice: Él muda los tiempos. Dios es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Cuando nos preocupemos por los gobiernos de nuestras naciones y demás, es cierto que hay que hacer todo tipo de actividad que pueda facilitar vivir en libertad, pero siempre en la prerrogativa de Dios, de que Él es el que tiene el control de todo. Oremos por los gobernantes, Dios puede cambiar las cosas, y de nuevo, pedirle al Señor sabiduría en cada momento. El juicio de Dios puede tardar, pero nunca faltará ni fallará. Nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. La soberanía de Dios sobre las naciones. Tu nación y mi nación, las naciones de la tierra, están bajo la soberanía del Señor. Y aunque hay muchas preguntas que hacerle a Dios, tal vez cuando lleguemos a la eternidad, o a veces en nuestras oraciones preguntamos al Señor por qué esto y por qué esto. Recuerda, Él tiene un propósito con cada situación que no entendemos. Voy a leer verso desde el 1 hasta el 4. Profecía sobre Babilonia.
revelada a Isaías, hijos de Amós. Levantad bandera sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por la puerta los príncipes. Yo mandaré mis consagrados. Asimismo, llamé a mis valientes para la ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Cuando vemos esta profecía o estas palabras que están siendo mencionadas sobre Babilonia, de nuevo, era puntualmente una profecía real, geográficamente cumplida también sobre ellos, que Dios lo hizo. Se estaba dejándonos un sonido, estaba dejándonos una marca en la historia acerca de cómo Dios obra, mostrando su juicio contra la rebeldía humana. Jeremías capítulo 50, verso 9. Porque aquí yo levanto y hago subir contra Babilonia. Tanto Isaías como Jeremías hablan constantemente a Babilonia, o hablaron en sus tiempos de profeta a Babilonia, mostrando la misericordia de Dios. Y estoy convencido que muchos tal vez vinieron al Señor, pero otros mantuvieron su vida lejos de Dios, pero el juicio de Dios fue sobre ellos. Apocalipsis 18:2 dice: he aquí ha caído la gran Babilonia. Y quiero que pongas tu mente ahora al final de los tiempos, cuando Juan está dejando este libro profético alentador para la iglesia que estaba en persecución, finales del primer siglo, y está diciendo: la Babilonia ha caído. Pero para este tiempo ya el imperio babilónico había caído ya. Pero se estaba refiriendo Juan que cuando Cristo venga, la Babilonia va a caer, refiriéndose a la rebeldía humana, al juicio de Dios sobre la incredulidad, la rebeldía y el pecado. Y es muy importante siempre hacer todo apegado a Dios, estar apegado a Dios, porque Dios es juez justo. Napoleón eh, dijo: Dios está de mi lado. Y alguien le dijo: bueno, lo más importante no es que Dios esté a tu lado, sino que tú estés al lado de Dios. Muchas personas mencionan a Dios como un protector, pero es importante que realmente nosotros hayamos puesto al Señor a nuestro lado, porque por su soberanía y su omnipresencia está del lado de todas las personas, pero por la fe solo Él entra a las personas cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que el Dios que está en todo lugar, debe estar dentro de ti a través de Cristo para el día del Señor. Verso desde el 6 hasta el 16 nos habla del tiempo de juicio. De nuevo, a Babilonia, representando la rebeldía del hombre, al final de los tiempos, el juicio final. Dice: aullad por toda la tierra, cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y leo ese versículo 6 para dejarlo como introducción a todos los demás versículos que nos habla cómo el juicio de Dios se desarrolló contra Babilonia y se va a desarrollar también al final de los tiempos. Isaías describe el día del Señor. Y me gusta mucho esto porque tanto en el hebreo como en el español nos deja ver el día del Señor. Cuando Cristo venga en el día del Señor, como dijo el apóstol Pedro también, segunda de Pedro capítulo 3 verso 10, el día del Señor. Dios no viene en varios días, Dios no se queda en las nubes, no hay una ida, nos vamos, regresamos, no, el día del Señor, el día de la salvación para ti y para mí, que vamos a la eternidad cuando Cristo venga, pero también ese día final, será el juicio a todas las naciones, y entiéndase naciones, personas.
Joel capítulo 2, verso 1 y 2 nos deja ver que el día del Señor está cerca. No tengamos el día de la segunda venida del Señor lejos. Para Babilonia, aunque se demoró venir el juicio sobre ellos, vinieron los persas sobre ellos y lo derrotaron, lo exterminaron, se acabó Babilonia. Vino el juicio del Señor sobre la rebeldía de Babilonia. Mateo capítulo 24, versos 29 hasta el 30, Jesús describe gran tribulación antes de su venida. Y es interesantísimo como tal vez este término se ve como un día o una temporada o 3 años y medio, no sé, los diferentes conceptos teológicos de la gran tribulación. Pero en medio de todas las tribulaciones de la vida vemos como Dios al final obra, uno, salvándonos, dos, haciendo juicio final. La paciencia de Dios es grande, pero su justicia no dormirá para siempre. La justicia es fiel a sus leyes, la justicia de Dios conforme a su santidad. La caída de Babilonia, esto tiene un significado espiritual, por supuesto, fue también real en aquel momento, versos del 17 hasta el 22. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, el imperio medo-persa, que se ocuparán de la plata, ni codiciarán, no se ocuparán de la plata, ni codiciarán el oro, con arco tirarán a los hijos y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Esta porción del 17 hasta el 22 nos muestra cómo Dios usó a otro imperio, los medos persas, para venir contra Babilonia y exterminarlo. Y fue una gran masacre, por supuesto, todas las batallas y todo el tiempo en el que duró esa guerra de un imperio contra el otro, pero Babilonia recibió el juicio que había profetizado Isaías y Jeremías, pero también nos deja de nuevo una huella en la historia para nosotros creer y estar apercibidos, porque el día del Señor vendrá. La profecía fue cumplida literalmente, y cuando los medos conquistaron a Babilonia, está en el capítulo 5 del libro de Daniel, profeta Daniel, Babilonia también fue eliminada, como hemos dicho ya varias veces. El juicio sobre Babilonia anticipa y de nuevo es un ejemplo del juicio contra la incredulidad y la rebeldía al final de los tiempos. Muchas personas hoy se burlan de Dios, persiguen la iglesia, hacen cosas fuera de la voluntad del Señor, pero el día del Señor vendrá donde las cuentas se ajustarán. Apocalipsis 17:5 dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De nuevo, Apocalipsis no podemos verlo como un cumplimiento literal, sino un libro lleno de simbolismos y principios espirituales que nos muestran cómo Dios obró y va a obrar al final de los tiempos. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo tenemos que estar enfocados en la voluntad del Señor. Cuenta la historia del Titanic y yo sé que muchos tal vez la dominan. Al ingeniero se le preguntó cómo, si había algo que podía hundir al Titanic, si había seguridad al viajar. El ingeniero, con gran autosuficiencia y orgullo y fuera de toda el temor de Dios, dijo: ni el mismo Dios puede hundir al Titanic. Y bueno, todos conocemos la historia de este barco tan grande, pero que fue hundido por un iceberg, un pedazo de hielo, porque este hombre pronunció palabra de altivez delante de Dios, no teniendo en cuenta ni teniendo temor del Señor. Conclusión: Dios juzgará a las naciones, de nuevo, naciones, personas. Dios juzgará
eh, a toda la incredulidad, el pecado del mundo. Pero qué bueno que para ti, para mí, ya hemos recibido redención. Y quiero recordar esa palabra muy importante. Los primeros versículos nos ayudan. Bueno, y capítulo 12, como estudiamos también ya, nos ayuda a ver la redención, el perdón, el que el Señor nos compró para libertad y eternidad, para vida eterna en Cristo Jesús. Pero la rebeldía, la maldad, el pecado, el orgullo, todo lo que simboliza Babilonia, la idolatría, todo recibirá justo juicio de Dios al final de los tiempos. Y yo creo que también en estos días hemos reflexionado también con otras personas que Dios bendice a los justos, es decir, si Dios pide cuenta a los impíos, ¿cómo no va a bendecir a los justos? Y me gusta siempre cambiar el versículo. Dios bendice a los justos y también le pide cuenta a los impíos en este mundo. No solo va a ser en la eternidad. Pero Isaías capítulo 13 nos recuerda, uno, la soberanía del Señor, la soberanía del Señor, el justo juicio de Dios, la condenación por el pecado en el cual muchos se quieren mantener sin Dios y quieren vivir sin Dios, pero tristemente al final de los tiempos el justo juicio de Dios se manifestará para mantenerlos apartados de Dios eternamente. Vivir en santidad, confiando en el Señor, es la alternativa única que nos permite siempre agradar al Señor y vivir bajo la gracia del Señor. No pongamos nuestra confianza en este mundo, no pongamos nuestra confianza en las personas, pongamos nuestra confianza en el Señor. Babilonia, como gran imperio, desapareció. La tierra y todas sus cosas van a perecer y a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El reino de los hombres o los deseos humanos sin Dios son pasajeros, pero el reino de Dios es eterno. Así que vamos a ponerlo en primer lugar y vamos a poner nuestra esperanza siempre en el reino de Dios, el que ha venido para salvarnos en Cristo Jesús. Así que vivamos con humildad, es decir, reconociendo al Señor todos los días de nuestra vida. Vivamos con confianza en Dios, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Sigamos al Señor, que gobierna la historia. Y no quiero que veas la historia como algo fuera de ti. La historia de tu vida está en las manos del Señor. La historia de mi vida está en las manos del Señor. Así que confiemos a aquel que está escribiendo nuestra historia. No pongamos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor. Y en especial, anunciemos las buenas nuevas de salvación. Anunciemos el evangelio del reino, porque Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. El Señor es con nosotros como iglesia, como pueblo suyo, para darnos la vida eterna, pero también para dar juicio a el pecado y condenación a la muerte segunda. De tal manera que tristemente muchas personas que no conocen del Señor necesitan la salvación porque quedarán lejos de Dios para siempre. El juicio de Babilonia, de nuevo, resumiendo, simboliza el juicio a la soberbia humana, al pecado de la humanidad y la redención en Cristo Jesús, que se manifiesta como juicio de Dios, apartándonos como iglesia a la eternidad, a la vida eterna en Él. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración, que este capítulo nos ayude siempre a reflexionar en la soberanía del Señor y el justo juicio de Dios. Bendiciones.